Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos. Buenas noches, incluso. Bueno, puede ser también buenas noches, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos haciendo el video desde día, por eso, ¿verdad? Bien, pues gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir teniendo este deseo de crecer personalmente, crecer también como comunidad, crecer también en esos lazos que poco a poco estamos haciendo con esas personas que están a tu alrededor, compartiendo contigo en estos momentos, ¿verdad? Eso es lo que buscamos en estas conversaciones, crecer. ¿Verdad? Espiritualmente, humanamente, intelectualmente y apostólicamente. Eso. Las 4 áreas de la formación. Bien, Padre Carlos, la semana pasada nos hablaba de un tema muy interesante, nos hacía descubrir nuestras heridas. Pero yo creo que quedamos todos un poco inquietos. Bueno, ya las he descubierto, ahora ¿qué hago? Ahora ayúdame a sanar esas heridas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Padre Carlos? Bueno, precisamente vamos a hablar sobre cómo buscar la sanación. Ahora, identificando nuestras heridas, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Y es muy importante de poner esto en énfasis. La sanación no se pasa por una noche o por un día. No sucede de un día a otro. No. Y también no se sucede de un momento, de una oración, de una misa, es un proceso, es un camino, ¿no? Y la sanación es muy importante de nuestra vida como cristiano. Y el Papa Benedicto XVI dijo una vez que la sanación es una dimensión esencial del cristianismo. Expresa todo el contenido de nuestra redención. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida de salvación o nuestra salvación es enfocado en nuestra sanación. Entonces, ¿quieres decir que estamos continuamente sanando? Sí, se puede decir que todos llevemos una herida común, que es el pecado. El pecado, sí, ¿no? Pero la misión de Jesús fue para sanar. Y a mí me fascina el griego, no sé si usted... Bueno, para mí era difícil. Sí, estudié mucho, pero no me fue fácil. No estudié mucho, pero hay diferentes sitios en el web donde puedes encontrar las palabras de las escrituras con el griego y después buscar la definición de cada palabra. Y yo aprendí esto y voy a dar todo mis agradecimientos a la escuela de Encounter School of Ministry, que me ha ayudado mucho a conocer no solamente mis heridas, pero a mí mismo y conocer esta misión de Jesús. Y ellos me enseñaron esto, de la palabra en griego que es sozo. Sozo. Y esta palabra sozo es la palabra que es usada para describir la sanación. Eso significa salvar, rescatar, liberar o sanar, ¿no? Y unos frases de la Biblia donde puedes buscar estas palabras, ¿no? En el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 34, dice así: y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La misión de Jesús, ¿no? Salmo 147, versículo 3. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es la misión del Señor de sanar. Nuestra sanación es enfocado en la sanación, en sanar cada herida. También en el Apocalipsis, ¿no? En capítulo 21, al final, dice así, dice San Juan en tu visión: aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Y aquí, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. La misión de la sanación no es solamente de poner un band-aid en cada herida, pero de hacer nuevo cada cosa. Entonces, la pregunta quizás puede ser aquí: ¿queremos ser sanados? Porque una cosa es reconocer mis heridas y otra cosa es
quiero ser sanado, ¿verdad? Jesús alguna vez en el Evangelio le preguntó, Sí, ¿no? sí, ¿Quieres o no quieres ser sanado? Sí, al hombre que llevó 38 años, yo creo que ya, Sí. al lado De la piscina, de Bethesda. de Bethesda, él preguntó, ¿quieres ser sanado? Yo no sé de usted, pero si fuera yo y el Señor me preguntó, ¿quieres ser sanado después de 38 años? Claro que sí, ¿no? Pero a veces, si honestamente preguntamos esa pregunta a nosotros mismos, A veces puede ser que no, a veces puede ser que queremos seguir en ese círculo vicioso de que hablábamos la semana pasada, ¿no? Del abandono, del miedo, porque ahí nos sentimos cómodos, porque nosotros estamos controlando eso, ¿verdad? Y nos cuesta el decir, no voy a ir a algo más donde es otro el que me tiene que sanar y me está sacando de ese agujero, por así decirlo, sí, ¿verdad? sí, sí. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de ser sanado. Y si no lo reconocemos, va a ser como un obstáculo en el camino hacia la sanación. Pero más reconocemos que es difícil de soltar el sufrimiento. Y se suena un poco raro, como que porque no gustamos a sufrir, pero también no queremos dejar el sufrimiento. Es como ese ciclo, ¿no? Pero entonces, ¿estás queriendo decirnos que para sanar hay que sufrir? Sufrir bien. Hay que sufrir. Hay que sufrir, pero hay que sufrir es como sufrir. A ver, explícanos. Sí. Dice en las Escrituras, ¿no? En la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. ¿Qué quiere decir? Que el Señor llevó en su cuerpo nuestro pecado, sufrió para sanar a los demás. Él nos enseñó que la sanación, sí, hay que sufrir, pero hay que sufrir unidos con Él. Es decir, todos sufrimos, pero algunos puedes sufrir con sentido y otros sin sentido. Algunos pueden sufrir con Cristo o sufrir sin Cristo. Sí, es cuando reconocemos que, como decimos en la semana pasada, ¿no? Que cada ocasión o cada herida es una ocasión de comunión con Dios, de ir a una parte más profundo, a invitar al Señor a compartir y sufrir con nosotros. Es un modo de buscar esa sanación. Es un modo de reconocer el poder de la cruz. El de reconocer que Cristo vino a morir y sufrir por mí. A veces es más fácil de decir que Jesús murió para todos. Pero más difícil de reconocer que Jesús murió por mí y por ti. Pero por mí mismo, por mis heridas, por mi sufrimiento. Y Él conoce mi dolor. Y entonces, en ese sentido, nuestras heridas, según estoy entendiendo, nuestras heridas se convierten en una ocasión para encontrarnos con Dios, con Jesús. Es decir, nuestras heridas son ese punto de encuentro, vamos a decir así, entre Jesús que me quiere sanar y yo con mis heridas. Sí, y a veces también como podemos enfocar nuestro cuerpo, nuestro ser, de estar como listo para ese encuentro. A veces es un poco difícil de entender cómo que este dolor es el punto de encuentro con Dios. Porque a veces pensamos que tenemos que estar listos para acercar a Dios. Tenemos que estar listos para la misa. Tenemos que estar listos para confesar o para rezar a veces, ¿no? A veces sentimos que cuando estamos en un estado de pecado, cuando estamos en pecado no podemos rezar. Y esto es simplemente una mentira del enemigo, ¿no? Pero Jesús quiere conocerte como
como eres ahora, con sus heridas, con su dolor, porque Él nos entiende. Él tomó cuerpo, Él tomó carne, se encarnó y murió por nosotros, que quiere decir que Él entiende. Él entiende al lastimar su dedito, ¿no? Y no hay ningún herida que no es importante. A veces también del otro lado podemos pensar que, pero mi sufrimiento no es tanto. Eso es en comparación al sufrimiento del mundo, es nada. Pero Dios está preocupado por cada herida, cada lástima, desde los paper cups, heridas superficiales en la piel, hasta sí, las heridas más profundas en nuestros corazones. Exactamente. ¿Y qué? Hablabas antes del sacramento, ¿no? De la confesión, decir, no estoy listo o sí estoy listo. ¿De qué manera los sacramentos, de qué manera en concreto, nos pueden ayudar en este proceso de sanación? Bueno, precisamente el catecismo de la Iglesia Católica, si lo leen, ojalá que todos los leen su catecismo, ¿no? Pero en el parte de los sacramentos habla de la confesión como un sacramento de sanación. De sanación. Y como que el sacramento especialmente de la confesión nos puede sanar. Bueno, el sacramento de la confesión restaura nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y además nos da paz, serenidad y consuelo espiritual para seguir en este camino. Yo digo cada vez que gente viene a mí para la confesión, no siempre digo que no solamente recibe el perdón, pero también recibes fortaleza y ese poder, esas gracias para seguir en ese camino hacia la sanación. Y cada punto de caída, se puede decir, cada punto de confesar es un modo en que Dios nos levante para seguir adelante. Ok, entonces los medios están ahí, pero a veces no los queremos poner en práctica, a veces no los queremos aceptar, ¿no? ¿Qué es lo que impide de que todos seamos sanados? Yo mismo. O sea, cada uno de nosotros somos el obstáculo principal en esa sanación. Nosotros somos los enemigos peores a la sanación. ¿Por qué? Porque, como hablemos al principio, ¿quieres ser sanado? De verdad quieres ser sanado. De verdad. No de que digas, sí, quiero sanar, pero prefiero quedarme en ese lugar de donde estaba, ¿verdad? Sí. En lugar de salir adelante, de salir a la luz y no en la oscuridad. Sí, voy a hablar como plenamente, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a misas de sanación, horas santas de sanación, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos participando en esas oraciones? ¿Para sentir bien o para sentir esas emociones de Dios? ¿O estamos ahí porque tenemos y reconocemos que llamamos al altar heridas y necesitamos la sanación? Eso, yo pienso, perdón que te interrumpa, pienso que por eso es muy importante primero el reconocer. Y hablando antes del sacramento de la confesión, ¿verdad? El Padre Carlos nos hablaba, cuando vamos al sacramento de la confesión, vamos con nuestras heridas y tenemos que reconocer cuáles son esas heridas, esos pecados, esas heridas que están ahí. Si no, no va a haber fruto, ¿verdad? Y lo mismo aquí en la sanación, ¿no? Tenemos que reconocer cuáles son esas heridas, ¿no? Y eso cuesta, eso duele. Sí, sí, eso duele. Y yo creo que también nos cuesta hacer el trabajo de reconocer las heridas. Y por eso es importante que tomamos y usamos cada recurso. Simplemente la terapia. La terapia es muy, muy importante de buscar y hacer ese trabajo de sacar todas las raíces, de reconocer cada raíz de sus heridas. Pero a ver, Padre, terapia no es para los que están muy, 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 muy mal, de que ya están así, de que necesitan terapia, ¿o eso es para todos? No, es para todos. Terapia es para todos. O sea, hasta incluso yo como sacerdote,
Padre Carlos, yo voy de vez en cuando a mi terapista. ¿Para qué? Porque es un modo de conocerte más y más. Y de decir, y de tener a alguien para decirte, tranquilo, está exagerando, ¿no? O tienes razón, está actuando bien, ¿no? Necesita alguien para estar como guía en tu vida, ¿no? Okay. Perdón, ¿puedo hacer un anuncio? ¿Puedo hacer un anuncio? Sí. Anuncio, esto es un anuncio, es como un paréntesis, pero es importante. Hablando de la terapia, por medio de la parroquia tenemos, y gracias a un programa de Caridades Católicas, tenemos la posibilidad de ofrecerte terapias casi gratuitas. $10 por terapia, que eso no es nada, ¿verdad? Es un programa que tenemos donde te ofrecemos 6 terapias. Tienes que pagar $10 por terapia. Y terapistas buenos que hablan español también o inglés, si es para alguien en inglés. Y eso es algo bueno que lo tenemos disponible. Solo tienes que venir a hablar con nosotros, con el Padre Carlos o conmigo, y nosotros hablamos contigo y después de eso podemos hacer la referencia para poder ayudarte con esto. Una ayuda excelente y, como el Padre nos está diciendo, es para todos. No es solamente para pensar, es que si voy a terapia es que ya estoy loco, seguramente ya necesito el siguiente paso, el manicomio, que no existen los manicomios, por cierto, pero bueno. Sí, sí, y te tengo que decirte como latino, ¿no? Tenemos ese mal costumbre de pensar que en la terapia, el consejo profesional, especialmente como en nuestra cultura, ¿no? Que eso no es nada, es todo en tu mente, no te deja pasar. No, eso son problemas difíciles y no podemos hacerlo solo, ¿no? No es algo que mete mano y ya. Bueno, si pusiéramos un ejemplo, es como nuestro cuerpo, ¿no? Si tengo una herida, si es poquito, como ese que tienes tú en el dedo, que por cierto también parece que no es nada, pero bueno, ¿verdad? Esto ya lo curo. Pero hay cosas a las que necesito ir al médico o al hospital, necesito ir al emergency room, ¿no? Necesito ir a las emergencias porque tengo un dedo que se me cayó o tengo una mano que... y necesito, ¿verdad? Y ahí no decimos, no, eso yo lo puedo solucionar, no. Tenemos que... Lo mismo es en nuestro espíritu, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no somos capaces de solucionar, necesitamos la ayuda de alguien profesional. Exactamente. Bien. Y también yo quiero hablar sobre otro obstáculo que podemos, que nosotros mismos podemos poner en nuestro camino hacia la sanación. Y esto es precisamente el perdón. El perdón. La falta del perdón. Sí, la falta de perdón. No, también la falta de perdón puede convertir en un obstáculo de sanar esa herida. Y tenemos más adelante una conversación específicamente sobre el perdón y cómo puedo yo perdonar. Pero simplemente quiero decir que el perdón no significa de barrear todo debajo de una alfombra y decir, todo está bien. No es poner las cosas debajo de la alfombra. No, exactamente no. Es de soltar el resentimiento y el enojo y en la necesidad de juzgar y dejar que Dios, siendo el juez justo y misericordioso, haga su trabajo. Dejar simplemente que Dios sea Dios. Eso. Y cuando con terapia, con dirección espiritual, con los sacramentos, con la oración, con todos estos recursos que Dios nos ha dado, podemos ahí avanzar poco a poco hacia la sanación y tener, en vez de heridas sangrantes, cicatrices. Entonces, recordando el ejemplo que nos ponías la semana pasada, nos hablaba el padre de un ejemplo, de un tal Alfredo. Ajá. Ponía ese ejemplo, ¿verdad? O Juanito, lo que quieras, ¿verdad? O María, ¿verdad? Parte de ese proceso para que ese Alfredo, Juan o María puedan sanar es pasar por el perdón. El perdonar, el ejemplo nos hablabas de que, creo que era de su papá, que nunca le había mostrado cariño, no, mostrado amor. Parte de esa sanación va a ser el perdonar a ese papá que no le dio ese amor que él necesitaba. Y eso se puede hacer incluso aunque esa persona ya no exista, aunque ya el papá ya murió. Bueno, pues todavía puedes trabajar en ese perdón, perdonar como un modo
de buscar esa sanación interior. Muy bien. Sí, también es una decisión. Es una decisión. El perdonar no es, hay que sentar con el persona que me ha... No. ¿Conmigo? No, Yo te he hecho daño. Perdóname si te hago daño, padre. Yo te perdono. Gracias. Pero esto es reconciliación, de reconciliar entre personas. Pero el perdón es una acción que uno haga mismo, como es una decisión. Y lo puedes hacer un montón de veces. ¿Cuántas veces dijo el Señor a Pedro, ¿no? De perdonar? Le preguntó Pedro si 7 veces y le dijo... No, 70 veces 7, que era para decir todas las veces. Y completamente. Eso. No solamente, como que es 70 más, 70 por 7 es... 490. Exacto, no es 490 y después a 491 ya no. No. Se quiere decir completamente y eternamente. No, hablando del perdón, de estos modos de buscar la sanación, quiero proponer unas preguntas para esta discusión, esta conversación que vas a tener con su grupo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuántas preguntas tenemos? Bueno, tenemos 3. ¿Siempre hay 3? Sí, siempre. Bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, ok. A ver, somos trinitarios aquí. Ok, muy bien. Primera pregunta, entonces. Primera pregunta, ¿no? Piensa en los milagros de Jesús en el Evangelio, específicamente, esta sanación. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el favorito milagro? Ajá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuenta. Yo sé que todos leen las Biblias en casa y todos tienen un entendimiento de los milagros de Jesús, pero cuenta su milagro favorito y el por qué. ¿Cuál es tu milagro favorito de Jesús y por qué? Muy bueno, muy bien, me gusta ese. Segundo, y es relacionado a la pregunta de la semana pasada, del testimonio de la sanación, ¿no? ¿Has experimentado esa sanación de alguna herida del pasado, ¿no? Estás en camino ahora de sanación. Comparte tu testimonio también. Esta semana comparte tu testimonio de lo que ha pasado o lo que estás pasando ahora mismo. De lo bueno y de lo malo, ¿no? Sí, muy bien. Eso nos hace reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué nos ayudan los testimonios? Porque nos hace reflexionar en nosotros mismos, nos hace pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida? Y el escuchar a los demás nos hace también normalizar. No somos raros, porque estamos todos en este proceso, ¿verdad? Muy bien. Tercera pregunta. Tercera pregunta, eso es más difícil, o vas a causar un poco de incomodez, ¿no? Incomodidad. Sí, exacto, eso mismo. La tercera pregunta es, ¿cómo puedo perdonar al que me corrige siempre? Sí, exacto. Soy yo. Bueno, hablando de eso, ¿te resulta difícil perdonar, sí o no? ¿Te resulta difícil perdonar, sí o no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Me perdonas? Sí, no, es fácil. Te resulta fácil a ti, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, muy buena pregunta esa, ¿verdad? Pero es fácil entre amigos, pero entre enemigos. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos para que reflexionemos. Ajá. Y para que continuemos en estas conversaciones para crecer. Estamos creciendo en el conocimiento de nosotros para seguir creciendo espiritualmente, para seguir creciendo también como comunidad y para seguir apoyándonos los unos a los otros en estos procesos. Hemos hablado de quiénes somos, de nuestros dones, hemos hablado de nuestras heridas y de cómo sanar estas heridas. Seguimos creciendo juntos en estas conversaciones. Gracias por recibirnos en sus hogares. Dios les bendiga.